no predicase el Evangelio, no llevase a cabo la labor. Después que recorre esta parte, ¿cierto?, de Corintio, Pablo llega a Éfeso. Y dice el escritor Lucas, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía plata, templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestros negocios vengan a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quienes veneran toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana, de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otras, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Ven? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole. Los judíos entonces de Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es este? ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna audiencia, se concede, y procónsules hay, acúsese los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Hay cosas muy importantes que debemos rescatar de estos versículos. Pablo predica el Evangelio. Pablo predica que en ningún otro hay salvación, no hay salvación fuera de Jesús. Y llega a esta ciudad de Éfeso, una ciudad gentil, colonia romana también, persuadiendo a través de la predicación del Evangelio a que solamente en Jesucristo hay salvación. Ciertamente el Imperio Romano en aquella época daba como una especie de libertad de culto a los países que había subyugado y no se inmiscuía, ¿cierto?, en sus pensamientos, en su manera de llevar su religión. Lo único que el Imperio Romano exigía, que la figura de César permaneciera siempre como un dios. O sea,
ahí esa figura era intocable, a cambio de que cada religión podía presentar sus creencias, su manera de pensar. Entonces acá en la ciudad de Éfeso se adoraba a la diosa Diana. Y si usted se da cuenta y usted estudia historia, se va a dar cuenta que a través de los tiempos, los mismos dioses del pasado son los dioses de ahora. La filosofía griega no ha cambiado en nada. Por eso que es importante también estudiar mucho los pensamientos culturales que tenían en esas épocas, que se han ido disfrazando a través del tiempo. Son los mismos. En cierto modo han ido alcanzando un poco más eh, de veracidad, en cierto modo, pero la ignorancia en general sigue y permanece en cuanto a la divinidad. Porque el pensamiento de la filosofía griega era politeísta, ¿no? Ellos no creían en un solo Dios. No son como nosotros, que hemos alcanzado por misericordia el conocimiento de que hay un solo Dios que creó los cielos, creó la tierra, que hizo todas las cosas. Por misericordia hemos alcanzado nosotros este conocimiento. Dios nos ha permitido el poder conocerle, ¿verdad? Y en esto es una gracia maravillosa, que usted y yo podamos alcanzar y entender y salir de la ignorancia, ¿cierto?, de las divinidades que nos manifiesta, ¿cierto?, la cultura griega que se viene desarrollando a través de los tiempos, quizás desde el tiempo pasado hasta el tiempo moderno que estamos viviendo hoy día, pero con filosofías distintas para así disfrazar la idea. Como yo siempre digo, el mismo perro con distinto collar. Entonces, Pablo predicando a Jesucristo, los que hacían, ¿cierto?, imágenes, estos artífices, ¿cierto?, que ganaban dinero, que lucraban con la imagen de esta supuesta diosa, vieron que sus ganancias estaban disminuidas. O sea, ya no estaban ganando mucho dinero producto de la ignorancia de la gente. Pero cuando llega la luz, ¿cierto?, del Evangelio a Éfeso, ellos se ven, hermanos, atacados en cierto modo, pero no por el tema divino, no por el tema de que ellos eran muy fervientes a su diosa, no, ellos se vieron atacados por el tema económico, y porque es así el asunto de la religión, la religión no le importa la espiritualidad de la persona, la religión lo que le importa es alcanzar el dinero, lo que sucede en muchas religiones hoy día, ¿ah? Eh, entonces estas personas que tenían un concepto de Diana, ¿verdad? Que tal vez compraban imágenes, aportaban dinero al templo porque ciertamente había que hacer cosas, ¿verdad? De Diana, vieron esto que los ingresos se disminuyeron. ¿Mm? Y entonces no hallaron nada mejor que levantar una rebelión, una protesta, por decirlo así, en contra de los que predicaban a Jesucristo. Y por ahí, como dice, tomaron a dos, a Gallo y a Aristarco, ¿cierto? Y lo llevaron allá. Estos eran en Macedonio, pero estos predicaban a Cristo. Eran compañeros de Pablo. Como no encontraron a Pablo, tomaron, al igual que cuando fueron a la casa de Jackson, y lo llevaron ahí y estuvieron 2 horas aproximadamente gritando grandes Diana de los Efesios. Entonces las autoridades que entendían estos de que hacer una protesta, ¿verdad? Hacer algo así, sin un motivo razonable, era peligroso, porque pronto podían actuar las autoridades romanas, ¿cierto? Y muchos podían ahí ser perjudicados. Lo ideal era mantener la paz siempre, pero Demetrio, ¿cierto? Y sus colaboradores, sus compañeros de oficio, como decía recién, como estaban viendo perdía sus ganancias, levantaron esta sedición, no contra Roma, no contra Roma, sino contra los que predicaban el nombre de Jesús, pero no porque tampoco, como dije antes, no porque se sintieron ofendidos, ¿verdad?, en cuanto a la divinidad
de Diana, sino porque estaban perdiendo económicamente dinero. ¿Mm? Y estuvieron, como decía, como 2 horas, dice, casi por 2 horas, gritando grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, ¿verdad? Aunque autoridad ahí, calmó los ánimos, los hizo razonar que la actitud que ellos estaban tomando políticamente era peligrosa y que si había alguna contienda entre Demetrio, ¿cierto? Y los que predicaban a Cristo, que se arreglaban con ellos, que los llevaran a los tribunales, que los acusaran en los tribunales y eso dirimiría quién tenía la razón. Generalmente los tribunales romanos no se involucraban en estas cosas que eran con respecto a los dioses. Es como cuando llevaron a Cristo, ¿se acuerda? Los fariseos. Y Pilato, queriendo desentenderse, dijo, no, si estas son cuestiones de ustedes, júzguenlo ustedes. Porque traían una acusación que Jesús hacía a Dios. Entonces a Roma no le interesaba eso. A Roma le interesaba otra cosa, como le dije yo, lo que cuidaba a Roma, que era, tenemos que ir al contexto de aquel tiempo, Roma tenía subyugado a muchas naciones, era un imperio. Lo que a Roma le interesaba es que no le tocaran al César, que no proclamaran a nadie más que a César. No había hombre en esta tierra mejor que el César. No había otro hombre que tuviera divinidad como César. ¿Mm? Y esta es una corriente que viene del huerto, hermano amado. Si usted ve ese pensamiento, es como cuando Satanás le dijo a la mujer, serás como Dios. Y es lo que el hombre siempre, hermanos amados, ha pensado. El pensamiento filosófico es ese. No así el pensamiento judeo-cristiano, que cambia radicalmente. El pensamiento judeo-cristiano reconoce que nosotros somos hombres y que hay un solo Dios. ¿Mm? Entonces, hermanos, esas cuestiones de religiosas, prácticamente el imperio no se metía en eso. Si era llevado Pablo, ¿cierto? Y los discípulos, ciertamente, la acusación tenía que ser más política que religiosa. Y eso pasó con Jesús, como decía antes. Primero lo acusan religiosamente, que se hacía Dios. Pero como no halló cabida esa acusación, si usted escudriña la Escritura, se va a dar cuenta que ellos le cambian después la acusación diciendo que él se hacía mayor que el César. Y cuando ya hay una acusación política, Roma, de acuerdo a sus leyes, tenía que entrar a inmiscuirse. Entonces, cuando le hacen la acusación política delante de Pilato, Pilato lo examina, lo interroga y lo saca fuera y dice, yo no hallo ningún mal en este hombre. Entonces, aquí viene una tipo extorsión de parte de los fariseos en contra de Pilato, diciéndole, si tú no haces nada con respecto a este hombre, nosotros vamos a ir a César, diciendo que tú no eres amigo de César. O sea, ¿cuál era la acusación que iban a hacer contra Pilato? De que Pilato aceptaba, en cierto modo, lo que Jesús, según ellos, proclamaba, que se proclamaba mayor que César. Ciertamente, Jesús nunca dijo eso. Cuando le llevaron la inscripción, ¿verdad? La moneda, ¿se acuerda? La moneda, para preguntarle si daban tributo a César, él le dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque Jesús era rey, nunca se proclamó mayor que César, ni aunque lo era. Pero esta acusación que hacían, esto le daba cabida a que Pilato sí tenía que intervenir. Se fija que, aunque los tiempos vayan cambiando, aunque los años vayan pasando, las situaciones son iguales. Es lo que dice el libro de Eclesiastés. Nada nuevo bajo el sol. La política que hoy tenemos en el mundo es la misma política antigua. Porque en esta tierra, para que usted entienda, hermanos amados,
y Dios le conceda el entendimiento de esto. Y Jesús fue tajante con respecto a esto. Hay dos corrientes solamente, ¿sí? Dos corrientes que se vienen desarrollando desde el huerto hasta el día de hoy. Jesús le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces estamos hablando de dos tipos de simientes, dos pensamientos diferentes que se vienen desarrollando a través de los tiempos. Jesús lo grafica de esta manera en el Nuevo Testamento diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O derrama, dice en otra versión. No hay término medio, no hay, Dios bendiga a mi hermana Angélica Ortiz. No hay un término medio aquí, o es de Dios o no es de Dios. Nadie puede, hermanos amados, quedarse ahí y decir, no, bueno, yo ni para allá, como decía un dicho muy antiguo, ni muy adentro para que me queme, ni muy afuera para que me enfríe. Aquí, hermanos amados, nosotros debemos entender claramente que o está usted o es un hijo de Dios o es un hijo del maligno. O está en la fe o no está en la fe. No da lugar a una tercera opción. La Escritura nunca nos ha dado lugar a una tercera opción. ¿Mm? El hombre debe elegir. Es como, o yo soy esclavo de Dios o yo soy esclavo del pecado. No se ven tres corrientes aquí, no se ven tres vías, se ven solamente dos vías. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino. El otro no es el camino, el otro es el camino ancho, el camino que lleva a la perdición, el camino que lleva, hermanos amados, a la condenación del hombre, la condenación eterna, porque el hombre ya está condenado. Jesús vino a salvar, es lo que decíamos en estos días. Jesús vino a salvar al hombre. Entonces el hombre debe decidir entre arrepentirse y seguir a Dios o quedarse en ese lugar con sus pecados. Esa es la opción que Dios le está ofreciendo al hombre. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Nosotros debemos predicar el Evangelio, llevar, como lo hacían estos hombres, y aunque se encontraron en mucha oposición, las situaciones fueron pasando. ¿Mm? Por eso que Pablo persistía siempre en predicar el Evangelio. La iglesia debe primeramente conocer el Evangelio y luego predicar el Evangelio. ¿Mm? Llevar a cabo la labor de la predicación constante. Pero esto debe aprenderse. Debe saberse qué es lo que es el Evangelio. ¿Para qué es el Evangelio? El libro romano hermanos amados, nos colma de una gran riqueza con respecto al Evangelio. Esa carta a los romanos es una carta exclusiva, donde el apóstol Pablo desarrolla la sabiduría entregada por Dios para que también se le entregue, cierto, a su iglesia. No hay más Dios. Hay un solo Dios. ¿Mm? Los demás son ídolos del hombre, ídolos que los hombres han creado en su imaginación, en su mente. Por eso le decía que esa Diana, que en ese tiempo era de los Efesos, hoy día en esta tierra, en este tiempo, en el tiempo moderno, escuché bien, tiempo moderno, con mucha tecnología, de mucho avance, es la misma Virgen María o Virgen del Carmen, Virgen de Lourdes, Virgen de Guadalupe, de las diferentes naciones, porque los ídolos cambian de nombre, depende de dónde estén. En cambio, el Dios nuestro tiene un solo nombre. Tiene un nombre en la China, que es el mismo nombre en Argentina, el mismo nombre en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos. Es un solo nombre, por eso que la Biblia también nos enseña. Aparte de la unicidad, nos enseña del nombre. Y ese nombre que nosotros adoramos, ese nombre que nosotros glorificamos, ese nombre que nosotros exaltamos cada día. El nombre del Señor Jesucristo, aunque a muchos no les guste este nombre. Y nos dicen que estamos equivocados porque en hebreo se escribe de esta manera. Sí, Yeshua HaMashiach. Sabemos que en hebreo se escribe de otra manera, pero nosotros no estamos en Israel, estamos en Chile. En Chile el nombre deriva
¿verdad?, del griego al español, deriva en Jesús. Jesús es el Cristo, Jesucristo. Nombre sin igual, no hay otro nombre. El apóstol Pedro lo advierte. Entonces, esa es la diferencia entre los ídolos, que abarca el otro pensamiento, y el pensamiento cultural que nosotros tenemos, que viene de los hebreos, que es el pensamiento de un solo Dios. Ahora, hay una razón también por la cual los hebreos no creyeron mucho en Cristo. Porque los hebreos a lo largo de su historia, si bien es cierto, sabían que hay un puro Dios, esa es una razón. Y ese Dios que ellos conocían era espíritu, no se veía. Entonces aparece este hombre, supuestamente ellos le dicen el hijo de María, el hijo de José el carpintero, nacido según ellos en Nazaret y no en Belén, y se autoproclama hijo de Dios, porque eso es lo que se proclamó el Señor como hijo. Amén. Él nunca dijo que era Dios. Él no llegó y entró y dijo, yo soy Dios, adórenme, me manifesté en carne, yo soy Dios. No, 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 no. Él se hizo llamar el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque ciertamente estaba en una condición terrenal, en una condición humana. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los judíos, también por envidia, por supuesto, no reconocieron a Jesucristo. No lo quisieron reconocer. Y se negaron ellos, en su razonamiento, a no proclamar a Jesucristo. Por eso, bueno, Dios escoge a estos hombres, primeramente discípulos, luego los menciona como apóstoles, para que vayasen e hiciesen discípulos en todas las naciones. ¿Sí? Estos hombres tuvieron la responsabilidad de ir por todas las naciones, empezando desde Israel, a proclamar a Jesucristo como el único Dios verdadero, como la esperanza, como la salvación de la humanidad. Dios bendiga a nuestros hermanos de Discipulado en Acción. Entonces, esto cada vez que el apóstol Pablo, que cumple la segunda milla, como digo yo, de la predicación del Evangelio, porque la primera la cumple Pedro, y está hablando de un trabajo común, de un trabajo entre hermanos, sin envidias, sin contiendas. Porque hoy día es lamentable. Hay muchos que se envidian por sus trabajos y quieren decir que el trabajo que hago es mejor. No, Dios bendiga a todos los hermanos que con un corazón sincero, ¿cierto?, a través de estas redes, tratan de llevar a cabo la obra demandada por Dios de predicar el Evangelio. Y Dios le conceda sabiduría cada vez. A través de la Escritura nosotros nos podemos corregir unos a otros. Amén. No entramos en una contienda, en un pleito de antagonismo, sino de amor. Porque debemos amarnos, como dice la Escritura, con un amor entrañable, ¿ven?, con el amor de Dios. Entonces, concluyendo este tema, hermanos amados, esto nos da más conocimiento con respecto, ¿verdad?, a estos pensamientos que están en la mente del hombre, que se han ido desarrollando a través de los tiempos, a través de las culturas, y hoy día lo podemos ver en pleno siglo XXI ya, con una alta tecnología, ¿verdad?, que es lo mismo. Y por eso decían antes, Salomón no se equivoca cuando dice nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que es? Lo que siempre ha sido. Nada nuevo. Entonces a nosotros no nos debe asombrar esto. No debe asombrar que un aparatito, ¿cierto?, tan pequeño como este hoy día esté sirviendo como una cámara para proyectar la imagen de un hombre, ¿cierto?, y escucharlo a la distancia. Gloria al Señor. Pero eso no debemos nosotros, Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Eso no nos debe hacer, hermanos amados, cambiar nuestra manera de pensar. Pablo dice que no debemos movernos de nuestra manera de pensar, aunque el mundo en su conocimiento, en su ciencia vaya aumentando. Y esto para nosotros no tiene que ser una novedad, pues, hermanos amados. El libro de Daniel dice que los hombres correrán de aquí para allá, de allá para acá. La ciencia será aumentada. Eso está más que claro. Nada
nada nuevo bajo el sol. Nosotros tenemos lo más grande. Nosotros tenemos la sabiduría morando con nosotros. Tenemos el perdón de pecados. Dios nos ha perdonado. Hermanos amados, ha depositado su Santo Espíritu y ahí está con nosotros. Así que estas cuestiones religiosas son cuestiones religiosas solamente. No se mueva de su manera de pensar. Siga caminando. Amén. No desmaye. No claudique. Siga adelante en esa esperanza que Dios le dio. ¿Cuál esperanza? La esperanza del arrebatamiento. Porque Dios vendrá un día a buscar su pueblo. Y aunque se levanten muchos ídolos, como dice Isaías, no hay más que un solo Dios. Y ese Dios es el que lo rescató a usted. De una manera muy loca para el hombre, muy absurda, muy estúpida para la humanidad, crucificándose en una cruz. ¿Sí? Y esa es una gran locura. Pero bendito Evangelio. Bendito sea Dios que nos colma de bendiciones. Amén. Bien, vamos a concluir el programa de hoy. Ya el lunes, si Dios así lo permite, estaremos con el capítulo 20 de Hechos. No sé si lo vamos a dividir el largo que tenga. Pero esperando que Dios nos haga llegar hasta el lunes, si es su voluntad, y si viene antes, bueno, gloria al Señor, le esperamos. Nosotros esperamos la venida de Cristo para arrebatarnos. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, les colme de bendición. No se olvide de congregarse hoy día. Si tiene culto, congréguese. Amén. Ore, ayune, busque al Señor, búsquelo mientras Él pueda ser hallado. Llénese usted de Cristo porque necesitamos. Amén. Cada día necesitamos ir creciendo en la gracia, en el conocimiento. Necesitamos avanzar, no quedarse pequeñito. Amén. No llevar una religiosidad, como decimos nosotros, en una... tiene otro nombre, la superstición. No llevemos una superstición ni una religión, sino que la fe de Jesucristo se haga notoria en el corazón de cada uno de nosotros. No sabemos lo que espera esta jornada, algunos jornada de trabajo, para otros jornada de descanso, pero una jornada al fin. Que Dios me los bendiga en esta mañana